¿Sientes que el tren de la inversión ya pasó definitivamente para ti? ¿Te miras al espejo y piensas que, como no empezaste cuando tenías 20 años, ahora es demasiado tarde o demasiado arriesgado poner tu dinero a trabajar? Tienes ahorros que te ha costado sudor y lágrimas acumular durante toda una vida de intenso trabajo. Y la sola idea de perder una fracción de ellos te paraliza por completo. Este es el gran problema al que te enfrentas en este preciso instante. Tu cerebro sufre lo que los expertos denominan el sesgo de la aversión a las pérdidas. Un mecanismo psicológico profundo que te hace sentir que el dolor de perder tu patrimonio pesa muchísimo más que la alegría de ganar algo de un valor semejante. Por culpa de este miedo irracional, dejas tu dinero estancado en una cuenta bancaria tradicional donde la inflación lo devora silenciosamente día tras día, quitándole su poder adquisitivo. O, lo que es infinitamente peor, te dejas llevar por la urgencia del tiempo perdido y buscas ganancias extraordinarias apostándolo absolutamente todo en inversiones altamente especulativas, que no comprendes en absoluto. Detente ahora mismo. No estás jugando a la ruleta en un casino. Estás gestionando tu futuro y tu tranquilidad. La solución definitiva a tu situación no es esconder tu dinero bajo el colchón, ni lanzarte al abismo sin una red de seguridad bien estructurada. La gran revelación que cambiará tu perspectiva de inmediato es que no necesitas ser un operador experto de Wall Street, ni tener 4 décadas por delante para multiplicar tu patrimonio con éxito. La clave maestra para rescatar tu futuro financiero consiste en ajustar matemáticamente tu nivel de riesgo a tu horizonte temporal real, apoyándote en herramientas financieras colectivas creadas específicamente para hacer todo el trabajo pesado por ti. Desglosemos este sistema paso a paso, para que puedas aplicarlo hoy mismo con total seguridad. El primer pilar indiscutible de tu plan de rescate es entender la relación directa entre el tiempo que falta para que necesites disponer de tu dinero y el nivel de riesgo que puedes asumir de forma completamente objetiva. Si todavía te faltan algunos años o incluso décadas para tu jubilación o para alcanzar tu meta financiera principal, puedes permitirte invertir una mayor proporción de tu ahorro en productos que incluyan renta variable, lo que significa comprar acciones de grandes compañías. Aunque la renta variable experimenta fuertes fluctuaciones y resulta mucho más volátil en el corto plazo, está matemáticamente demostrado que en horizontes de largo plazo ofrece unas rentabilidades notablemente superiores a las de la renta fija o los típicos productos garantizados de los bancos. Sin embargo, si estás empezando tarde, tu reloj corre de una manera distinta. A medida que se acerque la fecha de tu ansiada jubilación o el momento en que necesites hacer uso de ese capital para vivir, debes proteger rigurosamente las ganancias que hayas acumulado durante el proceso. Esto significa que tienes que ir reposicionando tu dinero progresivamente hacia opciones muchísimo más conservadoras, aumentando drásticamente el peso de la renta fija en tu cartera. No tienes que hacer estos complejos cálculos matemáticos tú mismo, ni estar pegado a la pantalla de un ordenador vigilando las gráficas cada hora. Hoy en día existen productos diseñados exactamente para resolver este problema, como los llamados fondos de inversión de ciclo de vida, que ajustan el nivel de riesgo de tu cartera de forma totalmente automática a medida que te acercas a tu fecha objetivo de retiro. El segundo pilar fundamental de tu estrategia es utilizar la inversión colectiva a tu favor. Olvídate de una vez por todas del peligroso mito de que tienes que elegir la acción ganadora del año para triunfar en los mercados. En lugar de intentar adivinar el futuro incierto e invertir directamente en acciones individuales, puedes invertir tus ahorros a través de fondos de inversión, donde tus aportaciones económicas se juntan y se mezclan con las de miles de otros pequeños ahorradores como tú. Al hacer esto, creas un volumen de capital gigantesco que es suficiente para lograr una diversificación adecuada, permitiéndote maximizar la rentabilidad que obtendrías teniendo en cuenta el nivel de riesgo que hayas elegido previamente, ya sea un perfil conservador, moderado, dinámico. Una regla de oro que debes grabar a fuego en tu mente es que concentrar todo tu esfuerzo y tu dinero en una sola apuesta empresarial implica asumir riesgos letales, ya que el fracaso o el resultado negativo de una sola inversión hundiría el valor de toda tu cartera de manera fulminante. Al invertir mediante un fondo colectivo, logras mitigar de un solo golpe múltiples peligros, como el riesgo de liquidez al querer vender rápido, el riesgo de las fluctuaciones de divisa y el riesgo país derivado de la inestabilidad política. Simplemente porque tu dinero se reparte inteligentemente entre múltiples activos, distintos sectores industriales y variadas zonas geográficas a nivel mundial.
Si además de protección buscas una simplicidad absoluta y unos costes operativos extremadamente bajos, tu mejor opción dentro de este ecosistema colectivo son, sin lugar a duda, los fondos indexados. Estos vehículos de inversión de gestión pasiva no intentan adivinar qué hará el mercado mañana. Simplemente se limitan a replicar el comportamiento exacto de un índice bursátil concreto, adquiriendo los activos en las mismas proporciones matemáticas en las que se encuentran dentro de dicho índice. Al no necesitar pagar grandes sumas a un equipo de analistas que intente batir constantemente al mercado, las comisiones que soportas como inversor son significativamente menores. Con un fondo indexado, accedes a una altísima diversificación de forma automática, y el seguimiento de tu dinero es sumamente sencillo, ya que tu rentabilidad siempre será muy similar a la del mercado que estás replicando pacientemente. Pero ten mucho cuidado, porque tu peor enemigo en este emocionante viaje financiero no será una crisis del mercado, serás tú mismo y tu propia psicología. Debes protegerte de inmediato contra el peligroso efecto de miopía, que es un potente sesgo cognitivo que afecta gravemente a los inversores a largo plazo, obligándoles a evaluar el valor de su cartera de forma casi compulsiva y a reaccionar de forma exagerada ante las noticias pesimistas del día a día. Los mercados siempre van a subir y bajar. Eso es algo natural e inevitable en el mundo del dinero. Tu gran obligación como inversor racional y maduro es mantener el rumbo fijo, ignorar por completo el ruido mediático a corto plazo y ser totalmente coherente con los plazos de tus objetivos vitales. No deshagas jamás tu plan de inversión solo porque haya surgido de repente una oportunidad que parezca ofrecer enormes ganancias inmediatas. Ese destructivo sesgo, conocido formalmente como descuento hiperbólico, solo te llevará a destruir todo el progreso y la estrategia sólida que tanto te ha costado construir. Debes conocerte perfectamente como inversor y reflexionar para estar totalmente seguro de que el riesgo que vas a asumir es 100% compatible con tu verdadera situación financiera personal. El aprendizaje final de todo este proceso es profundamente liberador y absolutamente contundente. Apóyate decididamente en los fondos de inversión colectiva. Deja que los verdaderos profesionales se encarguen de estructurar la diversificación de tu patrimonio y mantén siempre una disciplina férrea a lo largo de los años. Ajusta hoy mismo tu cartera de manera proporcional a tu edad, protege tus ahorros de las garras de la inflación y comienza a dar los pasos correctos de inmediato sin buscar excusas. Aplica ya estos consejos, da un me gusta y comenta si estás listo para hacer crecer tu patrimonio. Suscríbete para más consejos de parte de Centavito.